Señor, como nosotros cantábamos, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra alegría, tú eres nuestro gozo, tú eres todo lo bueno que hay en nosotros, Señor. Gracias por venir a buscarnos, porque si no hubiera sido por tu mano bondadosa, porque tú hubieses venido a nosotros, nosotros nunca hubiésemos ido a ti. Pero tú en tu misericordia y en tu amor nos hiciste nuevas criaturas para ahora andar en novedad de vida. Ayúdanos, oh Padre, a vivir y glorificar tu nombre para ti. Perdona las miserias del predicador y ayúdanos y háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo les invito a que todos busquemos 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Ese texto será nuestro texto básico durante este tiempo de sermón. Como todos nosotros sabemos, estamos ahora mismo en el tercer sermón de nuestra serie sobre el ministerio pastoral. Nosotros somos una pequeña iglesia que, si es la voluntad de Dios, queremos dentro de un plazo no muy lejano tener entre nosotros un pastor establecido. Y esa es nuestra oración delante del Señor. Por eso es que nosotros también, para instruir a la iglesia, estamos dando esta serie de sermones. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La semana pasada estuvimos viendo qué es un pastor según la Biblia. Y vimos que la Biblia aborda esta definición de un modo magistral, haciéndonos ver que un pastor, según la Biblia, es una serie de figuras. Un pastor es asimismo un pastor sobre su rebaño, un obispo que guía y supervisa la grey, un padre de familia que cuida a su familia, un gobernador que está puesto sobre una provincia del reino y que está mandado a dar cuentas al rey. Sin embargo, para que una iglesia ponga de manera oficial a un hombre en este ministerio, no basta con saber lo que es el pastorado. No basta tampoco con tener a un hombre que desee ser pastor, sino que la Biblia nos exhorta como iglesia a involucrarnos en un proceso de evaluación del aspirante. Un proceso donde nosotros podamos evaluar a él o a los aspirantes con la finalidad de asegurar de que hay en él los requisitos o cualificaciones que Dios ha determinado que tengan los que ocupen este ministerio. Y ese precisamente es el pasaje que acabamos de citar. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice Pablo: Timoteo, si alguno anhela el pastorado o el obispado, o sea, ser episcopo, ser supervisor, buena obra desea, es un buen anhelo. Algunos hermanos piensan que porque un hombre entre nosotros diga que él anhela el ministerio, está anhelando algo malo. No, mis hermanos, dice Pablo que anhelar el ministerio es anhelar una buena obra. Qué bueno que hay un hombre entre nosotros que desee el ministerio pastoral. Ese es un buen deseo, es un deseo válido. Pero entonces Pablo dice, hay un problema, versículo 2. No basta con que ese hombre desee ir al ministerio. Es necesario, es imprescindible que esa persona reúna una serie de requisitos. Y eso también lo dice la palabra de Dios en la segunda lista de requisitos que se nos habla en Tito capítulo 1, 5 al 7. Cuando usted quiera, mi hermano, saber qué enseña la Biblia sobre los requisitos para ir al ministerio pastoral, están en estos dos textos. 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 7. Estos dos textos de manera concreta nos dicen las cualificaciones que tiene que tener un hombre para el ministerio. En otras palabras, Dios es el empleador y está diciendo, estos son los requisitos que yo quiero que tenga el que ocupe este empleo. Todos estamos claros, ¿verdad?
el empleador, que es el Señor Todopoderoso, está diciendo, los que ocupen este empleo, este oficio vacante, tienen que tener estos requisitos, si no, no lo pueden cumplir. Si no, no los voy a emplear. Dice Tito 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, que vamos a ver ese pasaje. Tito, establece ancianos en cada ciudad como yo te mandé. ¿Y cómo te mandé? Te mandé que pusieses en el ministerio hombres irreprensibles, maridos de una sola mujer, tenga hijos creyentes, porque es necesario. Y ahí está otra vez la palabra, que de hecho es una palabra muy interesante, hermanos. Cuando el apóstol Pablo está hablando de necesario, no está hablando de sinónimo de recomendable. No nos está diciendo, bueno, es conveniente que tenga estos requisitos. No. Esa es la misma palabra que Jesús usa cuando habla con Nicodemo en Juan 3, 5 al 7. La misma palabra. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así como es imprescindible nacer de nuevo para ir al reino de Dios, así de imprescindible es que un hombre que esté entre nosotros tenga esas cualificaciones para poder ser pastor. Lucas 24, 46. Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y les pregunto, ¿cuánto de necesario era que Cristo padeciese por nosotros para que nosotros pongamos tener la salvación? Eso, ¿cuánto de necesario es? Eso es imprescindible. Sin que Cristo muriera, nosotros no pudiéramos ser salvos. Bueno, esa misma palabra la usa el apóstol Pablo para decir que los pastores es necesario que tengan esas cualidades. Así que todos estamos claros que el término necesario es un término imprescindible. Dios es el empleador, como les dije, y Él tiene derecho a establecer los requisitos que debemos llenar para ocupar ese empleo. Con mucha frecuencia en este país nos ocurre que vemos una buena oferta de trabajo, una oferta de más de $25 la hora. Y entonces en esa oferta de trabajo nos dan los requisitos y nos dice que tenga permiso de trabajo y tú dices, yeah, lo tengo. Que tenga un inglés perfecto o que sea bilingüe y uno dice, oh, y ahí la cosa se está poniendo difícil. Que tenga más de 2 años de experiencia, que tenga una licencia actualizada en esto. Puede ser que tú tengas el mayor de los deseos. Puede ser que tú tengas el mayor de los deseos de ocupar esa plaza, pero si tú no llenas esos requisitos, no estás calificado. Hermano, eso es lo mismo que pasa en el ministerio pastoral. Y lamentablemente, y lo digo con tristeza, con mucha frecuencia, vemos que iglesias colocan a hombres en el ministerio que no están cualificados para hacerlo. ¿Cuántas iglesias no vemos que tienen hombres que tú te das cuenta que no deberían estar en ese lugar? ¿A ustedes no les ha pasado eso? Déjenme tomar un poquito de agua porque... ¿No les ha pasado que tú llegas a una iglesia y tú ves un hombre cuando te relacionas un poquito y te das cuenta, oh, este es un buen hermano, tiene buen deseo, pero cualificado no está? No está cualificado. Está llevando un ministerio para el cual Dios no lo ha calificado. Está llevando un pantalón más alto, más grande que su talla. Y eso, hermanos, afecta a la iglesia y afecta a esa persona también. Ahora, hermanos, ¿cuáles son esas gracias, esos dones necesarios para llevar a cabo este oficio? ¿Cuáles son las cualificaciones que hacen falta para que un hombre sea puesto en el ministerio pastoral? Y esas cualificaciones nosotros queremos, para los que tomen nota, las hemos reducido a una cualificación general y a 5 cualificaciones específicas.
Una cualificación general, 5 cualificaciones específicas. ¿Alguien de ustedes puede decirme, esto no es una clase, yo sé que, cuál es esa cualificación general? Bueno, implícitamente desde el primer sermón lo hemos estado diciendo, pero quizás a ustedes les ha pasado. La cualificación general es que sea un varón, que sea un hombre. Las mujeres no están llamadas a usar el ministerio pastoral. Las mujeres no están llamadas por Dios a ser pastoras de la iglesia. 5 cualificaciones específicas. Que tenga un hogar irreprensible, un carácter irreprensible, habilidades para enseñar, probada madurez y buen testimonio ante los incrédulos. Lo repito, una cualificación general que sea varón y que se comporte como un varón. 5 cualificaciones específicas: un hogar irreprensible, un carácter irreprensible, habilidades para enseñar, probada madurez y buen testimonio ante los inconversos. Y a partir de ahora nosotros queremos ver con claridad, hermanos, con claridad, cuáles son esa cualificación general, y vamos a tratar solamente la primera de las cualificaciones específicas. Una cualificación general, que sea varón. Nos referimos al hecho concreto de que creemos en la Biblia que solo los varones del sexo masculino y que hagan honor a su masculinidad, en otras palabras, que sean hombres, pueden ser puestos en el ministerio pastoral. Y al menos la Biblia da 2 razones en el texto para esta verdad. Primero, porque los términos utilizados aquí solamente pueden referirse a varones. En español, nosotros usamos el término hombre y a veces el término hombre se relaciona con el término humano, el género humano. Ese término puede perfectamente incluir a las mujeres. Cuando nos referimos al hombre, puede estar también haciendo alusión a la mujer. Sin embargo, en el idioma griego hay una evidente distinción entre la palabra hombre y la palabra ser humano. Hermanos, y cuando uno estudia esto, uno no sabe por qué en las iglesias ponen mujeres. Están yendo en contra de la palabra explícita de Dios. Esto no es cuestión de que es una interpretación, de que yo no voy a ser amilenialista porque no creo que el dragón sea... No, hermano. Es que eso es la palabra explícita de Dios. Ustedes lo van a ver. Es la voluntad explícita del empleador. El término que se utiliza para varón es el término andros, que viene de la palabra, del nombre Andrés, de donde viene también la palabra macho, varón. Nunca se le puede llamar a una mujer andros. Nunca. Porque estaría ofendiendo al término femenino. Andros es la palabra que Dios usa para referirse al hombre masculino, varón. Pero también la Biblia, para referirse al género humano, tiene otra palabra. Y es la palabra antropos, de donde viene la ciencia antropología, que es el estudio del género humano, en el cual también se pueden incluir a las mujeres. Entonces, ¿qué término es el que usa en 1 Timoteo y en Tito? ¿Qué término es? Por ejemplo, si nosotros vemos el contexto, vayamos un momentico a 1 Timoteo 2, 1 al 3, y luego los versículos 8 al 9. Vamos a usar el contexto de este texto. No se quede dormido, síganos para que vea qué clara es la escritura. 1 Timoteo 2, 1 al 3. Dice, exhorto ante todo a que sean rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, ¿por quién? Por todos los hombres. Fíjese que la Reina Valera, para poder llevar el sentido de la palabra, dice todos los hombres. O sea, ¿qué palabra se está usando ahí? Andros. No. Antropos. O sea, la Reina Valera, ellos dicen, no, yo tengo que darle el sentido de lo que está diciendo el apóstol. Por lo tanto, yo no puedo poner ahí andros. O sea, no puedo poner ahí hombre, varón, masculino, sino antropo, que es lo que pone el escritor inspirado. Por lo tanto, por todos los seres humanos, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres, ¿qué palabra se usa ahí? Andros. Los varones, los masculinos,
oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Y por qué yo sé que la palabra que se usa es andro? Porque sé griego. Bueno, porque dicen los que saben griego se utiliza andro, pero yo también en español me puedo dar cuenta. Versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con modestia, con pudor y modestia, con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El texto dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, quiero que las mujeres se atavíen con peinados, con pudor, con modestia. Los hombres que hagan esto, las mujeres que hagan esto. Entonces, en los versículos 1 a 3 se nos habla de antropos, en los versículos 8 al 9 se nos habla de andros en el término masculino. Ahora bien, el punto que estamos defendiendo es que siempre que la Biblia se va a referir a los oficiales de la iglesia, les llama andros. No antropos, me está cogiendo el catarro, hermano, tienen que aguantarme. Andros, no antropos, que incluye hombres y mujeres, dando a entender que el pastorado es un oficio exclusivo del sexo masculino. Tal es el caso de los pasajes que estamos estudiando en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1, donde se usa la palabra siempre, la palabra varón. Un caso donde este término es traducido literalmente, lo hallamos en Hechos capítulo 6. Vayamos allí, Hechos capítulo 6. Cuando los apóstoles, ese texto ya lo vimos en esta serie, Hechos capítulo 6, cuando surge el conflicto en la iglesia de Jerusalén y los apóstoles mandan a buscar hombres de entre ellos, ¿qué dice la Reina Valera? Vamos a empezar en el versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a qué? A 7 varones de buen testimonio. No les dijeron que buscaran mujeres. Varones. De hecho, cuando uno ve los varones, eran varones. Eran varones. Era Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás y Esteban. O sea, que eran varones masculinos. Asimismo es en el ministerio pastoral. Ni los pastores ni los diáconos deben ser nunca mujeres. Segunda cosa, hermanos, porque la naturaleza del ministerio pastoral no es compatible con las prohibiciones que Dios hace al sexo femenino en la iglesia. Hermanos, yo quiero ser misericordioso con esto porque sé que hay visitas entre nosotros. Para nosotros esto no es nada nuevo, pero estamos tratando temas que creen las iglesias reformadas propiamente dichas. Hay una serie de prohibiciones que Dios hace claramente a las mujeres en el contexto de la iglesia que forman parte sustancial del ministerio pastoral. Por ejemplo, en la base de nuestra exposición, en 1 Timoteo 3, se nos dice que el pastor debe gobernar su casa y debe gobernar la iglesia, que el pastor debe ser apto para enseñar. Y eso, hermanos, son prohibiciones claras que la Biblia hace a las mujeres. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 8 al 15. Busquemos entre nosotros. 1 Timoteo 2, 8 al 15. Dice así nuestro texto. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, y esta palabra la Reina Valera no es buena en ella, engendrando hijos, y esta palabra es se salvará, y el término es instruyendo niños, haciéndolos crecer en el camino del Señor, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Ellas, en el contexto de la iglesia, no deben enseñar a otros hombres ni ejercer dominio sobre ellos. Sin embargo, como vimos, enseñar y gobernar es parte del trabajo pastoral. La Biblia no puede contradecirse. Por una parte, los pastores, su función es enseñar a la iglesia. Y por otra, las mujeres están impedidas por la misma palabra de Dios a que enseñen en la iglesia. No era el plan de Dios de que las mujeres fueran pastoras. Y algunos hablan de que el apóstol Pablo hizo esas declaraciones porque era machista, porque era su época. Pero hermanos, nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Por otra parte, algunos dicen que este era un asunto particular de la iglesia en la época de Timoteo, pero el texto mismo objeta esa idea al decirnos Pablo que como en todas las iglesias de los santos, no eran cuestiones culturales, no eran coyunturales, eran cuestiones teológicas. Las razones que da Pablo no es, que aquí en esta ciudad ustedes saben que no se debe. No, las razones que da Pablo son razones teológicas. ¿Cuáles razones teológicas? Versículo 13. Adán fue formado primero y luego Eva, sugiriendo que el hombre es la causa de la formación de Eva y no al revés. Ella surgió como causa de él y no al revés. La mujer surgió para ser ayuda del hombre y no su cabeza. Y la segunda razón que da el texto es la caída. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, dice nuestro texto. O sea, cuando la mujer tomó el lugar de Adán es que empezó la caída. La mujer toma el lugar del hombre, toma la decisión de comer del árbol prohibido. Y esa es el origen de la caída, cuando la mujer toma algo a lo que ella no había sido llamada. Y en 1 Corintios 14, 33 al 34 dice: pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ese no era un asunto de Éfeso, no era un asunto de los corintios, era un asunto de todas las iglesias de los santos. ¿Significa eso que las mujeres son menos capaces que los hombres? De ninguna manera. ¿Significa que las mujeres son menos capaces para ejercer el ministerio pastoral? De ninguna manera. De hecho, hay mujeres que son 1000 veces más capaces que los hombres. Hay mujeres que son más inteligentes que los hombres. En un ejército, un soldado raso puede ser más capaz que el general. Pero para que haya un orden, ese soldado tiene que bajar y ponerse a las órdenes del general. De lo contrario, sería un caos el ejército. Esto no es un asunto de capacidad, hermano, es un asunto de orden. Ustedes saben que la iglesia ha perdido el foco en esto. Yo estoy convencido que la mayoría de las veces cuando la iglesia rechaza estas enseñanzas, la está rechazando por presunciones particulares. Cuando la gente se opone a estas verdades de la palabra de Dios, no es porque quieren servir mejor a Dios y serle más obedientes. Es simplemente porque el movimiento feminista nos ha inundado nuestro cerebro. Porque pensamos que esto es ofensivo para la mujer y esto no es ofensivo para ellas. Hermanos, este es el orden establecido por Dios. De hecho, mis hermanos, cuando Cristo vino al mundo, Cristo se puso en sujeción a su Padre, ¿no es verdad? Eso no lo dice la palabra de Dios. Que Él tomó la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Jesús era ese niño de Belén, ¿Él era inferior a su Padre? De ninguna manera. Él tenía menor grandeza que la de su Padre, de ninguna manera. Él era de una naturaleza diferente a la de su Padre, de ninguna manera. Era una cuestión de orden. Hermanos amados, esa misma cuestión de orden es la que Dios ha establecido en su iglesia. Esa misma cuestión de orden. Eso no significa que las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en el reino de Dios. Eso no significa que las mujeres son menos dignas ante los ojos de Dios. No, para nada. Hay muchos hombres varones en la iglesia que tampoco serán pastores y no por eso Dios los ve a ellos menos que a los pastores. De hecho, hermanos, no hay ninguna razón intrínseca para pensar que un pastor es mejor que cualquier miembro de la iglesia.
Eso no existe en la Biblia. Esos son argumentos antibíblicos. El pastor va a ir por la misma puerta estrecha que los demás y a lo mejor no sea el primero. Así que, hermanos, es una cuestión de orden establecido por Dios en las Escrituras. Es una cuestión de orden. ¿Y qué debemos hacer nosotros con eso? Bueno, los verdaderos creyentes, nos guste o no nos guste, bajamos la cabeza y decimos, habla, que tu siervo oye. Habla tú, Señor. Nosotros lo que queremos es hacer tu voluntad. Nos parezca mejor o no nos parezca, habla tú. Mira, porque tenemos una mujer entre nosotros que habla de lo más bonito, que puede ser tremenda predicadora. Sí, pero no es lo que tú quieres. No es el orden que tú has establecido, Señor. Tú eres el pastor de la iglesia. Nosotros vamos a hacer lo que tú digas para nosotros. Porque en tu voluntad nosotros tendremos nuestra vida. Hermanas y hermanos, cuando una mujer ocupa el ministerio pastoral, lo está haciendo en contra de la voluntad de Dios, expresa en su palabra. Y está en rebeldía delante de Dios. En rebeldía. No hay ningún argumento bíblico para poner a una mujer en el ministerio pastoral de la iglesia. Muchísimos más argumentos pudiéramos dar, pero vamos a ir un poco más en este texto. 5 cualificaciones específicas. Ya hemos establecido que debe ser un hombre varón, pero ese hombre varón en primer lugar debe tener un hogar irreprensible. Versículo 1, versículo 2. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y por cierto, en este mismo texto está implícito que es un hombre. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El término irreprensible, según la mayoría de los comentaristas, no debe ser entendido como una cualificación específica, sino como una descripción general de ese hombre. El término es no agarrable, y un poco diferente en Tito, que usa también la palabra no acusable, que no se le puede acusar. Y aunque muchos términos son distintos, dan más o menos la misma idea. Cuando hablamos de irreprensible, no estamos hablando de un hombre perfecto, de ninguna manera. Hendrickson dice esto: la palabra usada en el original significa no ser asido, por lo tanto irreprensible es más bien inexpugnable. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero esos cargos resultan falsos cuando se emplean a la vida de ese hombre. Para con la iglesia y en conformidad con las normas de la justicia, este hombre no solo tiene buena reputación, sino que la merece. Es un hombre con pecados, pero ninguno de ellos es suficientemente consistente para que la causa de Cristo sea llamada indigna. Esto es un hombre irreprensible. ¿Entienden eso, hermano? Es un pecador como nosotros, igualito que nosotros, con las mismas luchas que nosotros. De hecho, hermanos, nosotros creemos sinceramente, cuando usted lee las cualificaciones para el ministerio pastoral, todos nosotros debemos tener las mismas cualificaciones, excepto la cualificación de ser apto para enseñar. Todos nosotros deberíamos estar hacia ese objetivo, porque los creyentes también tenemos que ser irreprensibles. También tenemos que tener mujeres en sujeción, hijos obedientes. Eso estamos llamados todos los creyentes. Así que este sermón no es solo para el ministerio pastoral, sino es un sermón para todos nosotros. Es un hombre con pecados, pero ninguno de ellos es suficientemente consistente como para hacer indigna la causa de Cristo. ¿Cuál es la característica que debe tener un hogar irreprensible? Que es la primera característica específica. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No significa que el matrimonio sea un requisito específico para el ministerio. Esto quiero aclararlo, hermano. Hay cosas que yo voy a ir aclarándole, por lo menos las cosas que vemos en la palabra de Dios, que es importante que nosotros tengamos esos tips. Esto no significa que hay que estar casado para ir al ministerio. ¿Ustedes saben por qué no significa eso? Porque el apóstol Pablo no estaba casado y era un ministro de Dios. Porque nosotros vemos ejemplos en las Escrituras de hombres que no estaban casados y que estaban ejerciendo el ministerio pastoral. 1 Timoteo 9, 5 al 6, tal parece entender que habían apóstoles no casados. Léanlo. Tal parece entender, no, yo creo que es completamente
sencillo de entenderlo. Dice el apóstol Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, diciendo Pablo, solo yo y Bernabé podemos quedarnos sin mujer. Obviamente parece que Pablo y Bernabé no se habían casado. Igualmente todo parece indicar que Timoteo no estaba casado mientras estaba en Éfeso. Todo parece indicar eso. Además, si marido de una mujer demanda que el pastor sea casado, entonces hijo en sujeción demanda que el pastor tenga hijos. ¿Y qué pasa con los pastores que son estériles? ¿Que tienen mujeres que son estériles o que ellos mismos sean estériles? ¿Significa que por eso nosotros no debiéramos darle el ministerio pastoral de la iglesia? Claro que no, hermano. Es obvio que nada de eso está en la mente del pastor, del apóstol Pablo, sino que más bien él estaba dando por sentado que la mayoría de los hombres que irían al ministerio, o sea, que eran hombres casados, estarían casados y tendrían hijos en sujeción. Y si ese era el caso, su hogar debía ser un hogar irreprensible. Tampoco significa eso, segundo tip, que un pastor no puede casarse más de una vez por razones justas. Y todo el mundo, ¿pero qué es eso? Pues sí, mis hermanos, hay razones justas. Si yo fallezco y mi esposa se vuelve a casar, ella está en toda su libertad de hacerlo. Aunque a mí no me guste desde la tumba, pero ella está en libertad. Sí, porque yo no me imagino esa idea. Sí. Sí. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la otra iglesia, cada uno de nosotros decía, si yo me muero, entonces tú cásate con aquel. Y yo decía, mi madre, yo no me imagino esa escena todavía. Es obvio que nada de esto estaba en la mente del apóstol. Por ejemplo, un pastor puede enviudar y volver a casarse. Además, un pastor también, hermano, puede haber sido divorciado en su vida antigua y vuelto a casar en el Señor. Y esas cosas en sí mismos no son pecado, hermanos, no son pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa frase, marido de una sola mujer, debe ser entendida en dos direcciones específicas. En primer lugar, para evitar la poligamia. Ustedes saben que en el tiempo de Pablo sí se usaba que los hombres tuvieran dos mujeres oficiales, no una mujer y una amante, no. Dos mujeres oficiales establecidas. Pero hermanos, eso Pablo dijo, no, esos hombres no pueden ocupar el ministerio. Eso no es para ellos. Debe ser marido de una sola mujer. Pero también y mucho más para nuestros tiempos. Esta frase implica que ese hombre debe tener ojos solamente para su esposa. Su iglesia y la comunidad y aún su propia esposa deben testificar de su fidelidad incondicional a la mujer con la que ha hecho pacto. Hermano, anota eso en tu mente. Ese hombre tiene que tener ojos para su propia esposa. Porque ese hombre tendrá que lidiar con las mujeres de la iglesia. Y ese hombre se cuidará de que esas mujeres ni por un momento de su mente piensen de que él está mirándola con otros ojos. Dice Edwin González, del cual he tomado mucho para hacer este sermón. El pastor debe conocerse como un hombre que no tiene ojos, que no tiene deseos, que no tiene pasión sobre ninguna mujer que no sea su esposa. No debe haber ninguna mujer de la congregación ni de la vecindad de sus alrededores a la que el pastor mire con ojos de deseo. No puede haber dudas ni en la cabeza de su esposa ni en el corazón de ninguna hermana de la iglesia que exista la más remota posibilidad de que ese hombre la está mirando con ojos de atracción. Pero ese no es el único requisito que el apóstol pone. Primero nos dice que sea hombre, segundo nos dice que esté casado con una sola mujer, o sea, que tenga ojos para su esposa, que tenga un buen matrimonio, y tercero nos dice que tenga a sus hijos en sujeción. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La Biblia de las Américas dice que tenga a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y el pasaje paralelo, que es un pasaje más conflictivo, Tito 1:6, acuérdense que estamos en estos dos, 1 Timoteo y Tito, dice que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. ¿Significa eso que el pastor tiene que tener sus hijos creyentes, que sean cristianos? Porque Tito 1:6 dice
que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Y uno dice, bueno, sí, parece que sí. Pero mis hermanos, la salvación depende de los pastores. La salvación de nuestros hijos, como decía nuestro hermano César, depende de nosotros los padres. Completamente. El que nuestros hijos mañana sean cristianos depende de nosotros. No hay un fallo con nuestra teología si nosotros creemos eso, ¿sí? Hay una contradicción con nuestra teología porque la salvación es del Señor, no es de nosotros. Está en última instancia en las manos del Señor, como decía nuestro hermano César. Hay niños que se crían toda la vida en hogares cristianos y los padres se preguntan, ¿en qué fallé? En nada, no fallaste en nada. No era la voluntad del Señor. Esa palabra entonces no debe ser traducida como creyentes. La Reina Valera vuelve a cometer otro pequeño error ahí. Más bien el término es que sean hijos fieles. Por tanto, una buena traducción es que tenga hijos fieles. Ningún pastor ni ningún padre puede convertir a sus hijos, por más que lo desee. Un pastor no puede hacer que sus hijos sean creyentes, pero sí puede hacer que sus hijos sean fieles a sus enseñanzas y directrices mientras estén bajo su techo. Mientras vivan bajo su techo, ese padre garantizará que sus hijos se expongan a la palabra del Señor. También debemos aclarar que el texto no implica que los hijos del pastor son niños sobrenaturales o que no comparten con los demás niños la misma corrupción de los demás. Ellos son pecadores, muchas veces pecadores no regenerados, con debilidades de carácter, pero eso sí significa que tendrá un padre y una madre que estarán vigilándole su conducta, que estarán atentos a su conducta. Y mientras estén bajo el techo paternal, esos hijos tendrán que comportarse como hijos obedientes. ¿Por qué? Porque cuando salen de nosotros, yo tengo un amigo, no voy a citar su nombre, que dice, hermano, ya mi hija va a cumplir los 18 años. Y ya estoy pronto a oír las palabras, ya soy adulta. Ya soy adulta. Y ya me voy. Entonces, los padres tenemos que decir, hija mía, que la sangre caiga sobre tu cabeza, pero yo y mi familia te hemos dado una herencia y la herencia es Jesucristo. Con esa herencia mira a ver qué tú haces. Con esa herencia que te hemos dado, mira a ver qué tú haces. Y en ese sentido hay dos cosas que estos textos sí demandan a todo padre creyente, pero también a los pastores, como es claro. Por una parte, ese hombre debe tener hijos obedientes y respetuosos. Por otra parte, ese hombre debe tener hijos que no desacrediten el ministerio por su conducta licenciosa y desordenada. Hijos obedientes y respetuosos, hijos fieles a las directrices de su padre. Son hijos que denotan que han recibido instrucción, disciplina. Ese padre ha transmitido y transmite la herencia del evangelio a sus hijos y a la vez él no solo instruye, sino que es enérgicos, disciplinándolos, ejerciendo fiel la disciplina. En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo de eso. Vamos a buscarlo todo. Primera de Samuel 2:12. Hermano, este texto es un texto que nos habla tanto que pudiéramos dedicarle una predicación completa. Primera de Samuel 2:12. Y el ejemplo es el de los hijos de Elí. Nosotros todos sabemos que Elí era sacerdote y los hijos de Elí eran hijos impíos que no conocían la palabra del Señor. Miren lo que dice el texto. Y los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, y el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los hombres trataban con irreverencia a las ofrendas de Jehová. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Y miren la reprensión de Elí, qué buena. Miren qué buen padre ese. Oigan esto. Y él les preguntó, ¿por qué hacen eso, mis niñitos? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Yo oigo que ustedes están haciendo cosas malas. No, hijo mío, no es bueno el rumor que oigo. Y no es bueno
que el pueblo de Jehová se difunde eso malo. Versículo 25, si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque ¿quién va a escuchar esa voz, verdad? Con esas palabras tan blanditas. Tus hijos acabando con la adoración del Señor, acabando en el tabernáculo, porque eran sacerdotes, acabando en el tabernáculo de reunión. Y su padre, ¿por qué hacen eso, mis niños? Y vean las palabras de Dios, versículo 29. Miren cómo Dios interpretó las palabras de Elías, esas palabras blanditas de Elías. Has honrado a tus hijos más que a mí, y os habéis engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Comenzando aclararé también y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y ahí está la clave. Miren por qué él lo va a hacer. No porque Dios sea un Dios caprichoso, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. No, Elí, esa no era la conducta. La conducta que tú tenías que tomar era la de Jesús en el templo con los cambistas. Era coger un látigo y decirle a esos muchachos, ustedes están acabando con la adoración del Señor. Se están acostando con las prostitutas debajo del altar del Señor. Era un látigo lo que tú tenías que hacer, Elí. No era esas palabritas, ay mis niños, qué malo han hecho. No, Elí, tú no les has estorbado su pecado. Hermano, eso es lo que están llamados los padres a hacer con sus hijos. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, pero nosotros sí tenemos el deber delante de Dios de estorbar su pecado. De estorbar su pecado. Y eso es lo que espera una iglesia de su pastor. Un hombre que instruya con su ejemplo. Así que el hogar del pastor debe ser irreprensible en cuanto a su relación con su esposa, en cuanto a su relación con sus hijos, pero el hogar del pastor también debe ser irreprensible en cuanto a su gobierno. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí el argumento de Pablo es muy lógico. Si el hombre no puede gobernar su esposa y los 3 muchachos o los 2 muchachos, ¿cómo va a meterse en la tarea de gobernar la iglesia de Dios? Si no puedes gobernar un rebaño de 4 o 5, ¿cómo vas a gobernar un rebaño de varias familias? Eso es un argumento lógico. El que no gobierna en lo poco no puede gobernar en lo mucho. El hombre que provee el sustento adecuado para los suyos, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es un hombre que da evidencias de un equilibrio entre ocuparse de la grey de Dios y de las labores del ministerio y ocuparse de su familia. No es un hombre que saldrá de su casa por la mañana a hacer visitas y a predicar el evangelio y llegará de noche a su casa porque él tiene mucho trabajo en la congregación. No, ese es un hombre que provee tiempo, dedicación, instrucción sin descuidar sus deberes ministeriales. Es un equilibrio. La esposa de ese hombre no se sentirá una viuda ministerial. Ustedes saben que esa palabra yo la tomé de un pastor que una vez dijo, yo me siento como una viuda ministerial, un pastor no reformado obviamente. Una viuda ministerial. ¿Qué significa una viuda ministerial? Una mujer que había perdido a su marido por asuntos del ministerio. El ministerio me ha enterrado a mi marido. Este hombre gobierna con un tierno y fuerte liderazgo. Él hace el equilibrio entre el amor y la firmeza. Es cabeza de su hogar y también se ocupa de las cosas del ministerio. No es como alguien dijera, una mujer dijera, él es la cabeza, pero yo soy el cuello y lo muevo para donde quiera. No, esa no es el caso. Y en ese sentido no deben quedar dudas que el hombre que será puesto en el ministerio es alguien quien gobierna bien su casa y los suyos confían en su gobierno. Ciertamente hay mujeres que toman las riendas de un hogar porque sus esposos son ineptos o porque sus esposos se pasan todo el tiempo fuera de la casa, pero ese no es el hogar del pastor.
Y nada es más pernicioso, hermanos, que oír la palabra de Dios de un ministro descalificado. ¿Ustedes saben eso? Nada es más pernicioso para una iglesia que eso. Aunque sea un hombre que hable, le iba a decir como Sugel. No. Aunque sea el mejor predicador del mundo, un hombre descalificado que pastorea una iglesia le hace mucho daño a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros vamos a poner en ministerio. Porque todo el tiempo en nuestras mentes va a haber, ¿y por qué no se enseña eso a él mismo? La palabra de Dios en esos casos carecerá de autoridad y será tomada con ligereza. Por eso es un pastor, es alguien que va delante de nosotros, Es alguien que puede decir como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si nosotros no ponemos un hombre así en nuestra iglesia, nosotros entonces no avanzaremos como iglesia. Así que hemos visto, hermanos, una cualificación general, poner hombres, varones en la iglesia, al ministerio pastoral, y de las primeras cualificaciones solamente hemos visto la primera, que tenga un hogar irreprensible. ¿En qué? En su relación con su esposa, en su relación con sus hijos y en el gobierno de su casa. Esa es la primera cualificación específica. Ahora bien, les doy una palabra de exhortación y con esta también termino. Aunque todo este sermón nosotros hemos estado poniendo una carga sobre aquellos que aspiran al ministerio pastoral, porque esto es una carga que uno dice a veces, ¿cómo vamos a cargar esto? O sea, los que aspiran al ministerio. Y es una carga que ponemos sobre esas personas, pero no la ponemos nosotros. Esa es la bendición que a mí me da al hablar estos sermones, que esta es la palabra de Dios, esto es lo que pone Dios. Esa carga es la que Dios pone. Y esto es para la iglesia en general, buscar a sus pastores. Pero hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos de un extremo. Y ese sí quiero que ustedes lo anoten también. La iglesia debe ser equilibrada aquí. Ella debe velar porque la puerta del ministerio no esté tan abierta para que entre todo el mundo por ella. Pero también no debemos cerrar demasiada la puerta como para que no se satisfazcan las expectativas de nadie. ¿Ustedes me están entendiendo, hermano? Nosotros tenemos que ser equilibrados en esto. Yo conozco iglesias que se han pasado años sin pastores. Y ustedes también las conocen. Iglesias que uno dice, pero ¿qué quieren ellos? Que venga un ángel y los pastoree. Y nosotros hemos estado trabajando con esas iglesias, hermano, pero es que ustedes tienen gente cualificada por Dios entre ustedes. Vamos a empezar, No, le han cerrado tanto las puertas al ministerio. Han visto en estas cualificaciones tanta perfección que entonces obviamente se convierte en un ministerio casi que no es para pecadores. Por lo tanto, nosotros debemos ser equilibrados. No debemos cerrar la puerta demasiado porque puede que nunca se sientan satisfechos con un pastor y no debemos olvidar tampoco en esto un principio elemental de la fe. Mientras estemos aquí en la tierra, a pesar de estar regenerados, el pecado nos acompañará todos los días de nuestra vida, incluyendo a los pastores. Hebreos nos recuerda que aún en el Antiguo Testamento eran tomados entre los hombres para que pudieran. Miren lo que tenía que hacer un sacerdote del Antiguo Testamento. Para Hebreos 5:2. Ese sumo sacerdote era colocado para que pudiera compadecerse de los ignorantes y extraviados, pues él también estaba rodeado de debilidad. Y por causa de ella, ofrecer por los pecados de sí mismo y por los del pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado de Dios, Aarón. Aarón, ellos tenían clarito, todo el pueblo de Israel tenía clarito que Aarón era un pecador como ellos. Porque Aarón cuando se presentaba en el tabernáculo tenía que primero ofrecer ¿por quién? Por sí mismo. Y después ofrecer por el pueblo. Aarón primero tenía que acordarse de la debilidad del mismo y después de la debilidad del pueblo. Así nosotros también, hermanos. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros pongamos un hombre en el ministerio, es un hombre cualificado, pero no perfecto. Es un hombre que está batallando con muchos pecados que nosotros tenemos también. No es perfecto, es cualificado. Hermanos, los pastores también están llenos de debilidad y necesitan pedir perdón a Dios por sus pecados diariamente. Lo que enseñan las cualificaciones no es que ellos son impecables, sino cualificados. Es un hombre cuyo patrón de conducta no es el pecado.
aunque muy bien pudiera caer en alguno de ellos. No es lo mismo hablarle ásperamente y con ira a un hijo un día que ser consistentemente un iracundo y áspero. Así que al evaluar estas cosas, tengan en mente que lo que están buscando no es un hombre perfecto, sino que más bien, de manera general, un hombre que viva a la luz del Evangelio. Dios nos dé gracia, hermanos, para que nosotros podamos ir viendo estas cualificaciones y pronto nuestra iglesia pueda también estar viendo un hombre o hombres dentro de este marco que colocan las Escrituras. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque tu palabra es transparente como el agua. Gracias porque cuando nosotros vemos en tu palabra, ahí no hay escondites, ahí no hay tampoco detalles para hacer muchas interpretaciones privadas, sino que tu palabra es clarita y nos dice cuál es tu voluntad, Señor. Tú nos has dejado claramente cuál es tu voluntad y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer tu voluntad. Es dedicarnos a oír tu palabra, a ser como Samuel, que oía cuando tú hablabas, Señor, y estaba presto para hacer tu voluntad. Te pedimos que tú nos ayudes, que cualifiques hombres entre nosotros, que puedan guiar nuestro rebaño y que nosotros podamos colocarlos en ese ministerio. Pero sobre todas las cosas te pedimos, Señor, que sean dones tuyos, que tú nos los regales a la iglesia y no escogerlos por nuestras propias impresiones, sino que tú seas, Señor, el que nos los des. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.